Seguimos adelante. Me acompaña José Hilario Trujillo. Precisamente pudiéramos calificarlo como una de las personas más cercanas al general Manuel Antonio Noriega. Él fue mayor de las Fuerzas de Defensa de Panamá. ¿Estuvo usted hasta el último momento cerca de Manuel Antonio Noriega en las Fuerzas de Defensa? Sí, correcto. Era inspector general de la Fuerza, había sido comandante jefe de la Fuerza Aérea Panameña. Tuvo una pancreatitis hemorrágica, estuve en Cuba 9 meses, enfermo. Cuando regresé, mi recuperación iba a ser de un año más o menos, entonces tenía que estar en un lugar más apacible que comandando, y me nombró el inspector general de la Fuerza. ¿Dónde estaba usted el 20 de diciembre? Aquí en Panamá. El bien de Panamá, el 20 de diciembre salimos a hacer lo que teníamos que hacer. Los norteamericanos filmaron toda la invasión. ¿Tú recuerdas la película esa del Halcón Negro en Somalia? Bueno, aquí en Panamá la invasión fue filmada y ellos vieron quién tomó acción y quién no tomó acción. Señor Trujillo, Noriega deja su vida escrita, sus memorias. ¿Sabremos algún día realmente lo que ocurrió con Manuel Antonio Noriega en las Fuerzas de Defensa? Bueno, en las Fuerzas de Defensa, Noriega, tengo entendido que me había dicho que él estaba escribiendo su memoria. No creo que la haya concluido porque él pensaba cuando regresar de la operación continuar. Él escribió, y cuando yo lo visitaba, yo escribí el libro que se llama Sin Temor a la Verdad. ¿Qué dice ese libro? El libro Sin Temor a la Verdad es la crónica de la irrupción de los militares en el escenario político en Panamá. ¿Por qué se dio? ¿Y por qué los comandantes que vieron cuáles fueron sus acciones militares y políticas? Y geopolítica, porque Noriega tuvo mucha acción geopolítica como agente de la CIA que fue. Noriega fue un NOC, Non-Official Commission de la CIA, donde se le pagaba por servicio. Dado así de que cuando fue a juicio, Fran Rubino, no, el abogado de él, defensor, no es defensor de oficio, le cobró $4.100.000. Cuando él le dice cómo le va a pagar, el juez Hover, que murió hace 2 años, Hover, le envía una carta al director de la CIA, Evans, y él le dice, bueno, ese es más o menos el dinero que le hemos pagado por servicios prestados. Si yo te pago, tú eres mi empleado. Y le pagó al señor Fran Rubino los $4.100.000, el dinero que le había pagado la CIA, parte del dinero, por acciones efectuadas, misiones que ejecutó Noriega extracontinentalmente. Noriega era un espía de la CIA entonces. No era espía, era un, ¿cómo te digo? Un agente. Un agente. Agente encubierto. Trabajó en el narcotráfico, trabajó en el trasiego de armas, en donde nosotros participamos, en la guerrilla de Nicaragua, en la guerrilla de Salvador, en el M-19. Siendo general de la fuerza... De teniente coronel. Siendo teniente coronel. G2 de Estado Mayor del general... Bueno, sería interesante saber todo lo que eso significó. Bueno, significó para Panamá. Para Noriega, para Noriega. Contactos con Pablo Escobar. Correcto, correcto. Cuando a Noriega comienza una andanada, vamos a decir, la guerra contra el narcotráfico en 1972, se le ordena que comience a combatir al narcotráfico. Comienza a detectar los carteles que había en Colombia, porque los gringos no son Dios para saber. Ellos filtran a su gente. Y como Noriega era el hombre de ellos, estudiado en Langley, en Estados Unidos, en la escuela de la CIA, en operaciones psicológicas y otras especialidades, entonces lo ordenaron que se filtrara. Y comenzó a combatir. Entonces, hubieron muchos empresarios en Panamá, inclusive pilotos, que él los involucra. Porque si yo voy a hacer una operación encubierta, yo no te voy a decir, oye, Álvaro, tú sabes que voy a hacer una operación encubierta y quiero trabajar. No te lo voy a decir. Entonces tú llegas, Javier, mira, te voy a dar un billete para que tú trabajes. Y tú dices, bueno, pero te voy a proteger. Y eso fue lo que sucedió. Entonces en Panamá los medios y todo el mundo pues no podía decir qué operación estaba haciendo. Aquí hay gente millonaria que trabajaron con Noriega en aquella época. Estoy hablando de hace cuántos años, 30 y tantos años. Y son empresarios ahora. Es más, aquí vino en el 2006 la Barbie, ¿te acuerdas? Que estaba extraditado a Estados Unidos. Después de la invasión, y digo, hicimos una reunión en Panamá con empresarios donde íbamos a distribuir donde íbamos a negociar la distribución de la droga. El mercado mexicano es de nosotros y el mercado del mundo es de Colombia. Entonces, todas estas cosas las ocultan. El mejor agente internacional globalizado que tuvo los gringos después de la Segunda Guerra Mundial fue Noriega. Nosotros participamos en Libia, en Taiwán, en China como continental, en Francia, en algunas, porque él tenía otra gente como el mayor Camargo, otra gente que participaba en otras actividades. Pero a Noriega se le juzga en Estados Unidos por narcotráfico. Correcto, porque él era un empleado NOC, se le paga, firmó el documento del Código de Silencio. ¿Y cómo era espía, o digo agente, y a la vez
se le condena por narcotráfico? ¿Por qué? Explíqueme Porque eso. tuvo un problema personal con el señor George Bush padre. Tú recuerdas que cuando Noriega lo iban a mandar para Panamá antes de llevarlo a Francia, el señor George Bush en la televisión dijo de que él temía por su vida si Noriega lo mandaban a Panamá. La gente olvida la historia. ¿Por qué? Porque el jefe de Noriega fue en determinado tiempo, cuando fue jefe de la CIA, George Bush. Cuando muere William Casey, que fue que lo reclutó en Perú a él en 1962. Noriega trabaja con los norteamericanos desde 1962 como cadete. Y lo traen a Panamá, en Torrijos, nadie sabe esto, Torrijos le consigue el alta a Noriega en 1963, en Colón. Nadie conoce esto. Ahí viene la relación entre Torrijos y Noriega. ¿Qué edad tenía Noriega realmente? Porque Un se año dice más, que alteró... un año más. O sea, él muere a los 84 años. Un año más. ¿Por qué? Porque él se habrá de licenciado en laboratorista. Él era laboratorista en la Universidad Nacional de Panamá. Tenía 24 años. Entonces su hermano Luis Carlos Noriega le consigue la beca con Aquilino Boy. ¿Te acuerdas que era diputado? Y él quería, entonces fue a estudiar milicia a Perú. Se le arregla la... Es historia, ya es historia. Y son historias reales. ¿La relación Torrijos y Noriega fue buena siempre? Siempre buena, de que él fue que le consiguió el alta. A eso obedece el hecho de que el 16 de diciembre de 1969 Noriega era jefe de Chiriquí y le permite a Torrijos entrar, porque se le había dado el golpe por los coroneles, ¿recuerda? El día de la lealtad. El día de la lealtad. Él retribuye el favor que le hizo Torrijos para nombrarlo en la institución, porque no había vacante en aquella época. Si se iba un subteniente se moría, te daban entonces el alta. Y Noriega llegó y no había vacante. Trabajó con los norteamericanos en el año geodésico, en el 62, y ganaba 400 valores. Toda esta historia me la cuenta él. Cuando fuimos, porque el libro tiene que decir la verdad. Sin temor a la verdad es sin temor a la verdad. Hay muchos cuentos en nuestra historia panameña política. ¿Torrijos le temía a Noriega en algún momento? No había ningún temor porque era su subalterno. Por eso cuando Noriega pide perdón, la gente pensaba agarrar a Noriega aquí en la televisión llorando y que pido, pero no lo va a hacer. Los militares que tenemos honor y pundonor, decimos la verdad. Estoicamente, sí, pido perdón por mis jefes, por mis subalternos y por mí, lo digo. Aquí se ha cuestionado por algunos sectores la forma, como usted acaba de decirlo, el estilo Es correcto. en que Noriega pide, pero yo no voy a cuestionar eso porque yo no estaba dentro de Manuel Antonio Noriega en el momento que lo hizo. Yo simple y sencillamente estaba a su lado haciendo la entrevista. Correcto. Le pregunto yo a usted, ¿cómo fue que se llega a la conclusión de que él tenía que hacer esto y si fue sincero o no fue sincero? Fue sincero porque él me dijo a mí que había concluido una etapa, por eso yo soy el último general de la etapa militar del golpe que se dio en el 68. Eso es una etapa quemada. ¿Qué sucedió con Noriega en materia regional? Los norteamericanos, la política centroamericana había establecido de que los militares a sus cuarteles que venía la democracia. Hay una serie de hechos que relato en el libro con relación a esta situación y a esta circunstancia. Inclusive la misma estructura institucional desconocida lo que hacía Noriega. Mira, hay tantas anécdotas con relación a Noriega y los otros coroneles que tú lo oyes hablando por la televisión que estaban dentro del Estado Mayor y no sabían lo que hacía Noriega. Me dice Noriega una vez, estábamos en una reunión, estábamos en la cuestión de la guerrilla Nicaragua-Salvador, ordenada por Jimmy Carter, en una relación con Torrijos, y dice que llegó un coronel y en el Estado Mayor le dice, mire, mi general, Noriega hace las cosas y no somos el Estado Mayor y no sabemos. Y Torrijos le contestó, basta y sobra, aunque yo sepa lo que hace Noriega, y se acabó la reunión. O sea, todo lo sabía, Torrijos sabía todo lo que hacía Noriega. Noriega, al 20 de diciembre del 89, era un hombre millonario. Registraron 28 millones que fue a buscar, creo que fue Alvin Widen, fue a buscarlo a Inglaterra. 28 millones de dólares que el gobierno panameño pidió que se devolvieran. ¿Me explico? Este dinero no era del gobierno panameño. Las operaciones que se hacían era que en Panamá, en aquella época, hasta 1985, con la ley 21 del 23 de mayo del 85, Noriega pone al margen de la ley el ingreso de dinero, sin decir de dónde su procedencia. Y eso disgusta al centro financiero. Bueno, acuérdate que hubo un escándalo. Noriega va a acabar con el centro financiero con esa ley. Y los norteamericanos se disgustan, porque también el centro financiero es utilizado por ellos para evadir impuestos. Panama Papers no es casualidad. O sea, ese dinero que fue cautelado, dice usted, no era del gobierno. Eso era, mira, ¿qué pasa con Noriega? Noriega nos invaden George Bush, porque fue un problema personal de George Bush con Noriega. Recuerda que la Cruzada Civilista negoció unas elecciones. O sea, que ellos no fueron los que caminan. A nosotros nos tumbó el imperio norteamericano con una invasión.
¿Qué sucede ¿Pero dónde salió ese dinero? Te explico. Había una operación por parte de la CIA, porque el gobierno norteamericano, el gobierno federal estaba en crisis económica. Y para las operaciones encubiertas que hacía la CIA no había dinero, le dieron 30 millones, para lo cual era imposible. Se hizo Irán Contra, droga por armas para los Contra. Ese trabajo lo hizo Noriega. Entonces, tenía que hacerlo, lo mandaba. Entonces, ¿qué sucede? Deduzco yo de que en ese momento yo fui en varios viajes a San Francisco, California, al BCC Bank, que después fue cerrado de la invasión, que era el banco de la CIA, y ahí se recogía el dinero que se le cautelaba a los narcos y se depositaba en ese banco en Nueva York. Iba el avión de la Fuerza Aérea con ese dinero. Eso no era dinero de Noriega, yo deduzco que había un billete que le pagaban. Y entonces lo metía en inversiones de él. ¿Él murió acaudalado o murió pobre? No murió, todo ese dinero se lo quitaron. Todo ese dinero porque yo temía de que Noriega fuese a hablar todo lo que le mandó a hacer, Grenada, General Ochoa de Cuba, que lo fusilaron. Mira, George Bush padre desarticuló a la Unión Soviética, tumbó el muro de Berlín y su postre era involucrar a Fidel Castro ruso en un escándalo internacional de narcotráfico. Y Noriega se lo quita en las manos. ¿Me explico? Porque el General Ochoa estaba aquí con los hermanos Padrón, Trujillo y Guardia. Iba a entrar a la embajada norteamericana a denunciar a Fidel Castro. Y Noriega llama a Cuba con el difunto Barbarroja y traen y se lo llevan de aquí para que sepa, es historia. Que lo juzgan y lo fusilan. Esas son historias que la gente desconoce. ¿Por qué Noriega nunca habló? Porque él firmó su documento de código de silencio. Por eso nunca habló. Ahora viene parte de la memoria. El libro mío es como un preámbulo a lo que se dio. Y de los casos renombrados en Panamá, por ejemplo, hablemos del padre Gallego. Es correcto. El padre Gallego era un hombre emprendedor y comenzó las cooperativas en Santa Fe en contrapunto con los parientes de Gerardo González, recuerda que es público. Torrijos le agradaba el hecho de que la organización de los campesinos, porque ya pensaban en sus asentamientos campesinos. Y cuando Marco Gregorio Magrat, que fue obispo de Veragua, conocía a Torrijos perfecta, eran amigos personales, le pedía, mira, yo no quiero que tú me saques a ese cura comunista. Habían matado al padre Torres en Colombia y él no quería comunistas en Panamá. Hay una anécdota rápida. El padre Carlos Pérez Herrera deja la sotana por ese hecho, porque dice que llegó Magrat, que era el obispo de Veragua, a la iglesia de la Mesa, donde era el cura párroco. Y estaba la foto de Fidel y la foto de el Che Guevara. Pero él estaba perdiendo el seguimiento porque la cuna de los izquierdistas en Panamá es Veragua, San Marín, etcétera, etcétera. Le pregunta esa foto y esa foto del comandante Fidel. Y la otra es San Patricio, que era la de Fidel, la del Che. Y dice, no, ese es el Che Guevara. Y dice, pues me pregunta. Y ahí comenzaron los conflictos, además de otras cosas. Y le hizo renunciar a la sotana. Yo tuve un caso... ¿Pero quién mató a Gallego? ¿Te explico? ¿Qué sucede? Pero me tienes que dar el tiempo para explicarte rápidamente. Breve. Rápidamente. ¿Qué sucede? El padre Monseñor Magrat le pidió que sacara al padre Gallego de Panamá, le quitara la visa, para que no regresara a Panamá. No, Río no le paró bola. El padre Gallego fue de vacaciones y regresa a Panamá. Entonces, hay que vigilarlo para que no esté hablando con los comunistas. El moreno este le metieron 15 años de la Fuerza de Defensa. En Madriñán, 15 años le metieron por ese caso. Ellos estaban encargados de la vigilancia de que el padre no hablara con los comunistas. El padre jamás hablaba con los comunistas. Él tenía su propia agenda cooperativista. No era comunista, pero Magrat no quería eso. Sin el mando de la iglesia, de su curia, que era él era el obispo de Veragua. Y le pedía a Torrijos que lo sacara, que le quitara la visa. ¿Qué sucede? El hombre va y regresa y entra a Santa Fe y Magrat se da cuenta. Entonces, por favor, saca a ese hombre de aquí. En una de esas que le estaban haciendo vigilancia, mandan a buscarlo. Pero no con las personas que le estaban haciendo vigilancia. Eso está en el juicio, aquí hubo un juicio. Fue con otros dos militares que no tenían la menor idea de lo que era una misión de vigilancia estacionaria. Llevan el pick-up, todo lo que salió en el juicio es verdad. Lo golpean y le da un traumatismo encefalocraniano. Le da una hemorragia. Lo traen a Panamá. Eso está en el juicio, está en el expediente. Y el tipo muere. ¿Cómo sabe la gente qué pasó? Yo en mi libro dispongo 3 cosas porque nadie sabe qué pasó. El hombre muere, Noriega estaba encargado de hacer la investigación de la muerte del padre Gallego y cuando le dice a Monseñor Legarra, el nuncio, que era en Panamá, que va a mandar
o sea, está haciendo la investigación, que hay que publicarla. El nuncio manda una carta al Vaticano, el Vaticano le responde que pare la investigación. Y se paró la investigación y quedamos nosotros con ese muerto. No sé, hay tres opciones. Dice que lo tiraron al mar en un avión, que lo enterraron en Tocumen o que lo enterraron en Pacora. Ahí no puede porque nadie ha hablado. Pero de que cómo murió, la forma, exceso de fuerza en el cumplimiento de deber. El caso de Espadafora. El caso de Espadafora igual. Yo llevé a Espadafora a la guerrilla. Yo era el piloto de la guerrilla en Nicaragua con Liche Castrellón, Rodolfo Liche Castrellón. Fuimos los pilotos que Torrijos nos escogió para trabajar casi 2 años en la guerrilla esta. ¿Cómo digo? Acoplado, coordinado con Jimmy Carter. 87 del 77 en adelante, que fue que llegó Jimmy Carter. Y Torrijos tenía buenas relaciones con Jimmy Carter. El caso de Espadafora, él fue allá, se quedó en Nicaragua después del triunfo el 19 de julio de 1979. El primer avión que aterrizó fuimos nosotros, en la Mercedes, tuvimos un mes allí. Y nosotros vinimos a Panamá, entonces después vino la diatriba de que él estaba vendiéndole armas a la guerrilla de Colombia, de las armas que habían sobrado de la guerrilla que nosotros habíamos llevado, estaba vendiendo a la Colombia y que entonces le ordena a que lo detengan. Cuando llega a Panamá para investigar, pues, que por qué estaba haciendo eso. Envían a 2 personas de Chiriquí, del aparato de inteligencia, y le habían dicho que tenía 70.000 dólares en un maletín, el hombre tenía plata. Y todo lo que salió en el juicio, es verdad, él iba gritando en el bus, me están secuestrando. Entonces, el Bruce Lee, en el juicio que le metieron 20 años, ya pagó los 20 años, él explicó lo que pasó. Él comenzó a pegarle con la cachera, el hombre se muere, después no sabían qué hacer con el hombre. Pero ¿cómo lo van a identificar? La ignorancia de ellos. No ordenó el asesinato. No ordenó nada, él estaba en Francia, él no ordenó nada. Es más que vaya y captúrenlo para que vean qué es lo que está haciendo. Y el caso 3 de octubre. El 3 de octubre es correcto. El 3 de octubre estuvimos nosotros hasta las 5 de la mañana en la sala de estar del Estado Mayor. Después se sofocó el movimiento. ¿Y qué sucede? Yo sí veía entrar a Rafito Cedeño, que era el G2, que no le había nombrado. Coronel. El coronel, teniente coronel Rafito Cedeño. Entraba y salía, pero nunca habló. Noriega hacía así, nada más. O sea que nunca expresó algo. A las 5:30 de la mañana dice, vámonos para Cimarrón. Estaba a las 5:30 de la mañana. Nos estuvimos toda la mañana, toda la noche allí. Después del golpe, del 3 al 4. Ah, del 3 al 4. Nos sentamos ahí. Porque había mucha... Al amanecer del 3. Del 4. Del 4, ya había pasado. Ya había pasado el 3. ¿Pero qué pasó el 3? Es lo que yo quiero saber. El 3, no, hombre, ¿qué quieres que te diga? La primera operación. O sea, llega, ¿cómo asesinan o cómo matan a Giroldi? Fue un asesinato. ¿Ah? Fue un asesinato. ¿Cómo tuvo? No hay que ¿Noriega tuvo algo que ver con eso? No tuvo nada que ver con eso. Mica, acá había unos oficiales, como te lo digo, Ernesto Pérez Valladares, que se tomaban atribuciones y que después se le endosaban a Noriega. Como comandante, él había estado preso 5 horas. Giroldi nunca aceptó que lo maltrataran. Eso es un hecho concreto. El Rodolfo Ulises Castrellón, nosotros lo mandamos en un helicóptero al cuartel central y él me explicó todo después. Noriega estaba nunca lo amordazó como Boris Martínez cuando le dieron el golpe, lo amordazaron y cuando él despertó estaba en Miami. Entonces este muchacho creía que Giroldi creía en Noriega, pero tenía que sacarlo, pues de acuerdo a lo que le habían establecido los norteamericanos. Hay una serie de información que está en el libro para que lo lean. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue penetrado Giroldi? Amigo mío, cuando dieron el golpe, a mí me va a buscar el capitán a mi casa. Ya yo era inspector general de la Fuerza y me dice, no, ¿qué está dando? Porque yo conocía a la gente de la Fuerza Aérea. Yo llego al cuartel central y le digo, ¿quién está dando golpe? Y nadie sabía quién estaba dando el golpe. No, que el general lo tienen preso, no sé qué. Llegó Chalo González en el 727, que Luria, que me relevó a mí, lo mandó a buscar en el 727 y trajo 11 unidades con unas motos. Cuando yo voy llegando al cuartel de la Fuerza Aérea, va pasando una mula con un D8, que es el tractor que aparece en la noticia. Le digo, móntate en ese es un tanque, llévete allá y a ver qué es lo que está pasando. Le di un radio que nunca me contestó. Historia. Cuando estamos en la oficina de Luria, que era mi oficina antes, digo, vamos a llamar a Olechea, que es el comandante del batallón 2000, para ver qué es lo que está pasando. Entonces yo lo llamo y me contesta el sargento Cueto, que es el chofer de él, muy entusiasmado.
¿Qué pasó, mi mayor? ¿Está correcto? Voy a hablar con mi mayor. Me quedé 10 minutos y no contestaba. Todo esto pasando mientras Noriega estaba detenido. Estaba detenido, allá en el cuartel central. No estamos hablando de la Fuerza Aérea. Me llama, yo le digo, hey, ven acá, ¿qué pasó, Cueto? Dice, no, dice mi mayor que él lo llama. Vamos, le dije a Luria, ¿estás viendo? No sabemos qué está pasando. Entonces, 10 minutos, 5 o 7 minutos más, llamamos otra vez. Hicimos 3 llamadas. Nunca me contestó. 40, 50 minutos iba pasando las tanquetas del Batallón 2000 por atrás de la Fuerza Aérea y le digo, ¿estás viendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú artillaste los helicópteros? No, artilla los helicópteros. No sabemos qué está pasando. Esa es una situación no regular. Pues. Entonces, cuando de repente había salido la proclama, dio un amigo de nosotros, el colega tuyo, no el colega, por ahora que somos Daniel. Correcto, había dado la proclama, etcétera, etcétera. Y dice que llegó Olechea con el grupo al cuartel central, metió un roquetazo en la puerta, y ahí se acabó el golpe, lo neutralizaron, o sea, ya se habían rendido. Ya se habían rendido. ¿Y por qué matar allí? No sé por qué lo mataron. Desconozco. ¿Y por qué mataron a los otros? la masacre de Albrook? Dice ¿Fue una orden de Noriega? No. Dice dentro de la estructura de que había confusión y la gran parte del Estado Mayor tenía conocimiento del golpe. Y que los mandos medios también. Y que Gaitán, que está exilado, le metieron porque asesinó a 2 compañeros de él y está exilado en Cuba. Aparentemente tenían conocimiento del golpe. ¿Qué hicieron ellos? Silenciar a los compañeros para que no hablaran. Por eso Noriega le dijo a los hijos pero muy abruptamente en el juicio, ¿te acuerdas? Hace unos meses atrás. Preguntar a los compañeros de tu papá. Porque así fue. Nosotros tuvimos hasta las 5:30 jamás escorchó de que ahí estaba Daniel Delgado, estaba Pascual González, estaba Papo que entró y salía, Papo Córdoba entraba y salía. ¿Nunca dio la orden? Nunca dio la orden. De lo que yo viví, yo no sé, ¿me explico? Y es cierto que él dijo a los próximos En el primer golpe que hubo de los mayores, él dijo, no quiero más golpes, los próximos irán al cementerio. Pero este fue un dicho. ¿Sabes por qué? Porque él, en el primer golpe, estaba Quesada, Baldomedo, el coronel Macías, Benítez, mi primo. Macea también. No, Macías no estaba en ese grupo, él era capitán. Entonces estaban los mayores y el coronel Macías, que era él. Macías ya lo habían llevado preso. Macías fue el único militar en ese momento que estaba en situación de golpe. Te lo digo como militar. Él llegó y hizo lo que tenía que hacer porque los otros no estaban en situación de golpe. Pensaban que iba a caerle del cielo lo que estaban haciendo. ¿Ok? Él y Benítez, que era jefe de la UESAT, son los que estaban en situación de golpe. El resto estaban esperando que le cayera maná del cielo. El golpe pasó y vamos a darlo. No. Y yo siempre hago a Macea, que fue subalterno mío, de que él sí estaba en situación. Cuando tú estás en una situación de golpe, tú estás en situación de golpe. ¿Conoce usted al hijo del general Noriega, el varón? No lo conozco, vi en los periódicos la foto de que es psicólogo pediatra. Ahora es psicólogo, oncólogo, pediatra, y dentro de 34 años. 34 años, sí. Tengo entendido de que conoce a su hermana, pero no sé si tiene buenas o malas relaciones. Y Noriega lo reconoció. Es Noriega. Sí, es apellido Noriega. Es Noriega, así que ahí no hay nada que... Oiga, ¿y el libro cuándo va a estar a la venta? Quiero sacarlo para la Feria del Libro. En agosto, que salga publicado. La portada del libro es una foto de Noriega conmigo de paracaidista, porque ¿te acuerdas el día que se hizo el salto en Albrook para amedrentamiento de que los gringos, que venía la invasión? Entonces saltamos en el primer avión y nos tomamos la foto. Esa es la foto que va en la portada del libro. Okay. Bueno, gracias, señor Trujillo, por compartir anécdotas con los amigos televidentes de Telemetro Reporta de lo que fue su experiencia con Manuel Antonio Noriega en las Fuerzas de Defensa. Vámonos al cambio.